La predestinación es un tema que ha generado debate y reflexión en diversas tradiciones religiosas. En el contexto cristiano, este tema se aborda desde diferentes perspectivas, cada una con sus propias interpretaciones y énfasis. En este sentido, es importante explorar lo que la Biblia dice sobre la predestinación y cómo se ha entendido a lo largo de la historia. Comencemos con la perspectiva calvinista, que sostiene que la predestinación es un acto soberano de Dios mediante el cual Él ha elegido a algunos para la salvación antes de la creación del mundo. En Romanos 8:29-30, se lee: «Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a éstos también llamó, y a los que llamó, a éstos también justificó, y a los que justificó, a éstos también glorificó». Aquí, el apóstol Pablo destaca la idea de que Dios ha predestinado a aquellos que conoció de antemano para que sean conformes a la imagen de Cristo. Esta predestinación se entiende como un acto de gracia y soberanía divina. Otra perspectiva es la arminiana, que enfatiza la importancia de la libre voluntad humana en la predestinación. En Romanos 8:29, se lee: «Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo». Aquí, el énfasis se pone en la presciencia de Dios, es decir, que Dios conoce de antemano a aquellos que creerán en Él y los predestina en consecuencia. En el luteranismo, se enfatiza la importancia de la fe en Cristo para la salvación. En Romanos 3:28, se lee: «Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley». Aquí, el apóstol Pablo destaca la idea de que la justificación viene por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. En otras tradiciones religiosas, la predestinación se entiende de manera diferente. En el Islam, por ejemplo, la predestinación, qadar, se entiende como un decreto divino que determina todo lo que sucede en el mundo. En el hinduismo, la predestinación se relaciona con el concepto de karma, que sostiene que las acciones pasadas determinan el destino presente y futuro. En el judaísmo, la predestinación es un tema complejo que se aborda de diferentes maneras. En algunos textos judíos, se enfatiza la importancia de la libre voluntad humana, mientras que en otros se sugiere que Dios tiene un plan predeterminado para Israel. En resumen, la predestinación es un tema que ha sido debatido y explorado en diversas tradiciones religiosas. Cada perspectiva tiene sus propias interpretaciones y énfasis, y es importante entender lo que la Biblia dice sobre este tema para profundizar en nuestra comprensión de la soberanía divina y la responsabilidad humana. La predestinación nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza de Dios y su relación con el tiempo. La Biblia nos presenta a Dios como un ser eterno, que vive en un eterno presente. En Salmo 90, 2, dice: «Antes que naciesen los montes y se formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios». Aquí, el salmista destaca la eternidad de Dios, que trasciende el tiempo y el espacio. Dios no está limitado por el tiempo lineal que experimentamos los seres humanos. En su eternidad, Dios conoce todo lo que ha ocurrido en el pasado, lo que sucede en el presente y lo que sucederá en el futuro. En Isaías 46, 9-10, dice: «Acuérdense de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero». Aquí, Dios destaca su conocimiento y soberanía sobre todo lo que sucede en la historia. Él conoce el futuro porque lo ha visto desde la eternidad. Su conocimiento no se limita a lo que ha sucedido, sino que también abarca lo que sucederá. En este sentido, cuando la Biblia dice que Dios conoció a algunos antes de la creación del mundo, se refiere a que los conoció en su eternidad, en su presente eterno. No se trata de que Dios haya conocido a algunas personas en un momento específico en el pasado, sino que los conoció en su eternidad, fuera del tiempo.
En Romanos 8:29, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Aquí, el apóstol Pablo destaca que Dios conoció a aquellos que serían conformes a la imagen de Cristo. Esto no se refiere a que Dios conoció a algunas personas en un sentido general, sino que se refiere a que Él conoció a aquellos que serían suyos, aquellos que serían parte de su pueblo, su cuerpo, su iglesia. En este sentido, la predestinación se entiende como un acto de gracia y soberanía divina, mediante el cual Dios ha elegido a algunos para ser parte de su pueblo. No se trata de que Dios haya elegido a algunos basándose en sus méritos o acciones, sino que se trata de su gracia y amor soberanos. En Efesios 1, 4-5, dice, en Él nos eligió antes de la fundación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Aquí, el apóstol Pablo destaca que Dios nos eligió en Cristo antes de la creación del mundo, para que seamos suyos y para que seamos conformes a la imagen de su Hijo. Esto es un acto de gracia y amor soberanos, que nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza de Dios y su relación con nosotros. La predestinación es un tema profundo y complejo que ha sido debatido por teólogos y creyentes durante siglos. Según la enseñanza bíblica, Dios predestinó la salvación, no la condenación. Esto significa que Dios tiene un plan de salvación para aquellos que lo buscan y lo aceptan. Como dice Efesios 1, 4-5, en Él nos eligió antes de la fundación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Un ejemplo que ilustra esta idea es el de un edificio y las piedras. La iglesia predestinada es como un edificio diseñado por Dios, y los creyentes son como piedras que se unen a ese edificio mediante la fe. Dios sabe de antemano quiénes serán parte de este edificio, pero cada persona debe decidir si acepta o rechaza el llamado de Dios. Otro ejemplo es el de una familia y los hijos adoptivos. Dios predestinó a una iglesia corporativa, y los creyentes se unen a esa predestinación al aceptar a Cristo. Como dice Romanos 8:29, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. También podemos pensar en un equipo de fútbol preseleccionado por el entrenador, Dios. Los jugadores, creyentes, deben aún aceptar el llamado y unirse al equipo. O como una boda donde el novio, Cristo, ya conoce a los invitados, creyentes predestinados, pero ellos deben aún aceptar la invitación. Un ejemplo más es el de un camino con un letrero que dice Iglesia. La gente que pasa por el camino representa a la población en general, y el letrero representa el llamado de Dios a la salvación a través de Jesucristo. Quienes eligen entrar en el edificio, iglesia, por fe, quedan unidos a la predestinación de Dios, porque Dios siempre supo que esa iglesia sería edificada y levantada por Él. Como dice Mateo 16:18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En este sentido, la predestinación no es un destino fatalista, sino un plan de salvación de amor. Dios conoce de antemano a aquellos que aceptarán su invitación, pero el hombre debe elegir libremente aceptarla. Como dice Juan 1, 12-13, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La predestinación es un misterio que nos hace admirar la soberanía y el amor de Dios. Como dice Romanos 11:33-36, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero, para que le fuese recompensado? Porque de Él, y por Él, y para Él,
son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. La clave para entender esto es que Cristo se convirtió en el primogénito entre muchos hermanos el día de Pentecostés, cuando nació la Iglesia. En ese momento, Cristo se convirtió en el hermano mayor de una multitud de hermanos, que somos nosotros, los creyentes. Esto se debe a que Cristo compartió nuestra naturaleza humana y se unió a nosotros de manera profunda. Pero, ¿por qué se llama a Cristo el primogénito? La respuesta se encuentra en la relación que tenemos con Cristo. Compartimos con Cristo algo en común. Fuimos escogidos en Él desde antes de la fundación del mundo, por la palabra, el Verbo en la mente de Dios. Como dice Efesios 1:4, en Él nos eligió antes de la fundación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Esto significa que nuestra salvación no es solo una cuestión de perdón de pecados, sino también de identificación con Cristo y de compartir su naturaleza divina. Sin embargo, hay una distinción importante entre ser engendrado y nacer. Ser engendrado se refiere al momento en que se concibe a un hijo en el vientre de una mujer, mientras que nacer se refiere al momento en que el hijo sale a la luz. En este sentido, fuimos engendrados en Cristo antes de la fundación del mundo, pero nacemos de nuevo por la palabra de Dios, como dice Primera de Pedro 1:23, habiendo sido regenerados, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. En este contexto, Cristo es el primogénito entre muchos hermanos porque Él es el primero en nacer de entre los muertos, como dice Colosenses 1:18, y Él es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Esto significa que Cristo tiene la preeminencia en todo, y que Él es el propósito de Dios para salvar la humanidad. La hermandad de Cristo con nosotros es fundamental para nuestra salvación. Como dice Hebreos 2:11-4, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Esto significa que Cristo se identifica con nosotros de manera profunda y que Él es nuestro hermano mayor. Además, la hermandad de Cristo con nosotros nos garantiza la herencia eterna. Como dice Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esto significa que nuestra salvación no es solo una cuestión de perdón de pecados, sino también de transformación y de conformación a la imagen de Cristo. En resumen, somos hermanos de Cristo porque fuimos escogidos en Él desde antes de la fundación del mundo, y nacemos de nuevo por la palabra de Dios. Cristo se convirtió en el primogénito entre muchos hermanos el día de Pentecostés, cuando nació la Iglesia, y Él es el propósito de Dios para salvar la humanidad. La hermandad de Cristo con nosotros es fundamental para nuestra salvación y nos garantiza la herencia eterna. La relación entre Cristo y nosotros es una relación de hermandad y de identificación. Cristo se convirtió en nuestro hermano mayor al tomar nuestra naturaleza humana y al morir y resucitar por nosotros. Como dice Hebreos 2:17-18, por lo cual debía ser hecho semejante a sus hermanos, para que fuese misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Esto significa que Cristo se identifica con nosotros de manera profunda y que Él es capaz de socorrernos en nuestras tentaciones y debilidades. En conclusión, la hermandad de Cristo con nosotros es un tema fundamental en la Biblia y es esencial para nuestra salvación. Cristo se convirtió en nuestro hermano mayor al tomar nuestra naturaleza humana y al morir y resucitar por nosotros. La hermandad de Cristo con nosotros nos garantiza la herencia eterna y nos muestra el camino de obediencia y fe que debemos seguir. Debemos corresponder con fe y obediencia a la hermandad de Cristo con nosotros y vivir de acuerdo con su voluntad. En el contexto de la unicidad de Dios, Cristo es el unigénito Hijo de Dios en su naturaleza divina. Como dice Juan 1:14, y aquel Verbo fue hecho carne,
y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Esto significa que Cristo es la manifestación única y singular de Dios en la humanidad. Sin embargo, en su naturaleza humana, Cristo se convirtió en el primogénito entre muchos hermanos. Como dice Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esto significa que Cristo es el hermano mayor de una multitud de hermanos, que somos nosotros, los creyentes. La diferencia entre primogénito y unigénito es fundamental para entender la naturaleza de Cristo y su relación con Dios. Como unigénito Hijo de Dios, Cristo es la manifestación única y singular de Dios en la humanidad. Como primogénito entre muchos hermanos, Cristo se convirtió en nuestro hermano mayor y nos muestra el camino de obediencia y fe que debemos seguir. En su naturaleza divina, Cristo es el unigénito Hijo de Dios, y en su naturaleza humana, se convirtió en el primogénito entre muchos hermanos. Esto no es una contradicción, sino que muestra la complejidad y la profundidad de la naturaleza de Cristo. La Biblia enseña que Cristo es el primogénito de toda la creación, y que en Él fueron creadas todas las cosas. Como dice Colosenses 1:15-17, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Esto significa que Cristo es el Señor y el Creador de todas las cosas. En resumen, la diferencia entre primogénito y unigénito Hijo de Dios es fundamental para entender la naturaleza de Cristo y su relación con Dios. Cristo es el unigénito Hijo de Dios en su naturaleza divina, y se convirtió en el primogénito entre muchos hermanos en su naturaleza humana. Esto muestra la complejidad y la profundidad de la naturaleza de Cristo, y nos permite entender su papel en la salvación de la humanidad. En conclusión, la hermandad de Cristo con nosotros es fundamental para nuestra salvación. Su naturaleza divina y humana nos permiten entender su sacrificio y su amor por nosotros, y su papel como primogénito entre muchos hermanos nos muestra el camino de obediencia y fe que debemos seguir. La doctrina es el esqueleto que sostiene el cuerpo de la fe. Sin ella, nos quedamos sin forma, sin dirección y sin vida en Cristo. Al igual que el sistema óseo da forma al cuerpo físico, la doctrina proporciona la estructura y la dirección necesarias para que la Iglesia pueda funcionar de manera efectiva. En Isaías 52:14, se describe cómo el pecado desfiguró al hombre, alejándolo de la imagen de Dios. Así fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Esta desfiguración es el resultado del pecado y la separación de Dios. Sin embargo, gracias a la doctrina, podemos recuperar nuestra forma original, sometiéndonos a la verdad de Dios. En Romanos 6:17, se enseña que la doctrina es el molde que nos ayuda a recuperar nuestra forma original. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, os sometisteis de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Esta forma de doctrina es la que nos permite vivir de acuerdo con la voluntad de Dios y cumplir con nuestra misión en el mundo. La importancia de la doctrina en la vida de los creyentes es fundamental. Sin una sólida fundamentación en la doctrina bíblica, podemos quedar vulnerables a las falsas enseñanzas y perder nuestra dirección en la vida. Gálatas 5:4 advierte que predicar falsa doctrina es como salirse del molde, lo que nos aleja de Cristo y de la gracia. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Esto nos muestra la importancia de aferrarnos a la doctrina bíblica y no dejar que las falsas enseñanzas nos alejen de Cristo y de la gracia. En este sentido, la doctrina es como un mapa que nos guía en el camino de la vida. Sin un mapa, podemos perdernos y no saber hacia dónde vamos. Pero con la doctrina, podemos navegar por las complejidades de la vida y llegar a nuestro destino,
que es la gloria de Dios. La Iglesia es el cuerpo de Cristo, y la doctrina es el esqueleto que le da forma y estructura. Sin la doctrina, la Iglesia sería como un cuerpo sin huesos, sin forma y sin dirección. Pero con la doctrina, la Iglesia puede funcionar de manera efectiva y cumplir con su misión de predicar el Evangelio a todas las naciones. En resumen, la doctrina es fundamental para la vida de los creyentes y para la Iglesia en general. Proporciona la estructura y la dirección necesarias para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios y para cumplir con nuestra misión en el mundo. Debemos aferrarnos a la doctrina bíblica y no dejar que las falsas enseñanzas nos alejen de Cristo y de la gracia. En conclusión, hemos explorado temas profundos y fundamentales de la fe cristiana. La predestinación nos muestra la soberanía de Dios en nuestra salvación, y cómo Él nos ha elegido desde antes de la fundación del mundo para ser conformes a la imagen de su Hijo. Nuestro hermano mayor, Jesucristo, nos ha mostrado el camino de la salvación y nos ha dado ejemplo de cómo vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. La doctrina es el molde que nos da forma y estructura en nuestra fe, y es fundamental para nuestra salvación. Sin ella, podemos perdernos y no saber hacia dónde vamos. Pero con la doctrina, podemos navegar por las complejidades de la vida y llegar a nuestro destino, que es la gloria de Dios. Que estas verdades sean de bendición y edificación para ti. Que la gracia de Dios te guíe y te fortalezca en tu camino espiritual. Recuerda que eres amado y elegido por Dios, y que tienes un propósito importante en su plan. Bendiciones a todos nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Que la paz de Dios sea con ustedes siempre. Hasta la próxima.